amigos, voy a mostrarles la resolución de un examen de geometría métrica que se puso en la UTU de buceo en el segundo año de geometría, propuesto por el amigo Espínola, obviamente, que parece que este año se jubila. O sea, todos los alumnos de la UTU demasiado tristes. Les aviso a aquellos estudiantes que cursan Instituto de Formación Docente que este examen les va a venir muy bien mirarlo, porque realmente esta propuesta no tiene nada que envidiarle a una propuesta de examen del IPA, del IFD o del SERP. Así que no se lo pierdan hasta el final. Les aclaro que por cuestiones de tiempo comento toda la demostración de los ejercicios, pero no voy a hacer la escritura del mismo. Ustedes pueden ir pausando el video a medida que yo voy desarrollándolo y escriben lo que voy diciendo, cuestión de tener la demostración completa de este hermoso examen. Vamos por él ya. Aquí tenemos la letra del primer ejercicio de los dos que proponen en el examen. De julio del 2015, una muy interesante propuesta. Les voy a ir comentando lo que dice la letra a medida que vamos haciendo la figura. Dice: se considera una circunferencia de centro O con diámetro AB fijo. Eso quiere decir que la circunferencia es fija y que el diámetro es fijo, o sea, no cambia de posición. A y B están siempre en el mismo lugar. Luego MN es otro diámetro pero variable, quiere decir que la posición de M y N sí pueden cambiar en la circunferencia. Luego dice que H es el pie de la perpendicular trazada desde M sobre AB. Luego la letra dice que se traza la bisectriz del ángulo HMO. Para trazar la bisectriz simplemente lo que se hace es pinchar en M con el compás y trazar un arco, y luego pinchando en los extremos del arco donde cortó el ángulo hacemos otros dos arquitos adentro, así tac y tac, y donde se cortan ese punto se une con el vértice del ángulo y se traza la bisectriz. Dice que esa bisectriz corta la circunferencia en un punto que le vamos a llamar T. La parte A del ejercicio dice demostrar que OT y HM son paralelos. Bien, la demostración no la voy a escribir, simplemente la voy a comentar, como ya habíamos dicho, y ustedes sí sería conveniente que a medida que yo voy diciendo cómo se hace la demostración del ejercicio, vayan pausando y vayan escribiéndolo de la forma que les parezca más conveniente. Recuerden que hacer una demostración no es solamente una redacción, no es solamente poner símbolos, sino que es una mezcla de ambos. Lo que sí tiene que quedar absolutamente bien claro qué propiedades se usaron y en qué orden las vamos a ejecutar. Para demostrar que dos rectas son paralelas, generalmente lo que hacemos es buscar si hay algún par de ángulos en posición de alternos internos o de correspondientes entre paralelas que sean iguales. Nosotros ya sabemos que este ángulo que está acá y este que está acá son iguales porque la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. O sea que el ángulo HMT es igual al TMO. También podemos afirmar que OM y OT son iguales porque son radios de la circunferencia. Por lo que el triángulo MOT es un triángulo isósceles. De ahí que también sea isoángulo, por lo que este ángulo que está acá va a ser igual a este ángulo que está acá. O sea, en pocas palabras, el ángulo TMO es igual al OTM. Pero como el TMO habíamos dicho que era igual al HMT por ser MT bisectriz del ángulo en M, aplicando la propiedad transitiva, si este es igual a este y este es igual a este, entonces este tiene que ser igual a este. Quiere decir que el ángulo HMT es igual al MTO. Y esos ángulos
están en posición de alternos internos, pero como demostramos que son iguales, entonces las rectas HM y OT deben ser paralelas. Y con eso queda aprobada la parte A del ejercicio. Bien, para hacer la parte B nos dice: sea L el punto de corte de NB y MT. MT ya está trazada, era la bisectriz, y vamos a unir NB y vamos a determinar el punto de corte. Listo, aquí ya unimos NB y ya teníamos trazada MT, y donde se cortan está el punto L. Nos pide hallar una isometría en la cual la imagen de M sea L para cualquier M. Bien, cuando nos piden encontrar una isometría que haga corresponder a un par de puntos, tenemos que tener en cuenta que esa isometría tiene que ser fija, o sea, si es una simetría axial de eje fijo, si es una simetría central de centro fijo, si es una rotación de centro fijo y ángulo constante, si es una traslación de vector fijo. También podría ser una antitraslación, pero generalmente cuando nos piden esto suele ser alguno de los movimientos básicos o de las isometrías básicas. No hay ningún punto fijo en la figura, aparentemente, que sea punto medio entre M y L. T es fijo, pero no es punto medio visiblemente de ML, o sea, una simetría central no sería. Y una recta fija de la cual ML fuera mediatriz, tampoco. Por ende, una simetría axial también la podemos descartar. Para que haya una traslación que haga corresponder M en L, tendría que haber un segmento fijo al cual ML sea paralelo e igual, y tampoco lo vemos en la figura. Bien, entonces vamos a apuntar a la rotación. Tenemos que encontrar un punto fijo que equidiste de L y M y que el ángulo en vértice en dicho punto fijo sea constante. De los puntos fijos que tenemos, que son A, T, O y B, el único que parece equidistar de M y L sería el punto B. Voy a proceder a unir M con B. Bien, hecho eso, ahora vamos a ver. Tenemos que tratar de demostrar que MB es igual a LB y que el ángulo en B, el MBL, es constante. Tiene toda una pinta de ser ángulo recto, por lo menos se ve recto. Y si tomamos una escuadra para testear, es recto. Por ende, vamos a ver cómo podemos demostrar que este ángulo es de 90. Ahora, es muy sencillo, porque MN es diámetro de la circunferencia, así lo decía la letra. Por lo que el ángulo MBN vale 90 por la propiedad del lugar geométrico de Tales. Todo ángulo inscripto que abarca el diámetro de una circunferencia vale 90 grados por esa propiedad. Bien, ya tenemos el punto fijo y tenemos el ángulo constante. Habría que demostrar que MB es igual a BL. A veces, para demostrar que dos distancias son iguales, podemos utilizar ángulos. ¿Cómo es eso? Claro, porque el triángulo MBL es un triángulo que tendría que ser isósceles. Y si demostramos que es isoángulo, ya está. Es más, un triángulo rectángulo, si demostramos que uno de sus ángulos vale 45, entonces va a ser un rectángulo isósceles y ya quedaría demostrado. ¿Cómo demostramos que el ángulo en L o el ángulo en M vale 45 grados? Bien, y acá hay una manera bastante sencilla, y es la siguiente. Este es el ángulo que queremos demostrar que vale 45 grados. Y recordemos que el punto T estaba definido como el punto de corte de la bisectriz del ángulo en M con la circunferencia. Yo hace un rato mencioné que era fijo, pero en realidad la letra no lo dice. ¿Tá? Ese punto T es el punto medio del arco AB. No solamente porque se ve. O sea, no porque se ve podemos decir que es el punto medio. Tenemos que justificarlo. Si yo demuestro que T es punto medio del arco AB, entonces, como el arco AB corresponde a un ángulo al centro de 180 grados, y si T fuera el punto medio, este ángulo sería 90.
Y si este ángulo fuese de 90, que es un ángulo al centro que abarca el arco BT, el ángulo TMB, por ser inscripto, sería la mitad y valdría 45. ¿Van entendiendo? Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que ese punto T es punto medio del arco AB? Recordemos entonces que en la parte A el ejercicio nos pedía demostrar que estos dos segmentos eran paralelos, cosa que ya hicimos. Y casi siempre en una propuesta de examen, lo que se hace en una parte A suele usarse en la parte B o en la parte C. Al ser esta recta paralela a esta, o sea, al ser MH paralela a OT y al ser MH perpendicular a AB, entonces OT también debe ser perpendicular a AB, ya que si dos rectas son paralelas y una de ellas es perpendicular a una tercera, la otra también debe serlo. Por ende, este ángulo TOB es de 90. Y como era lo que necesitábamos, porque si TOB es de 90 y es un ángulo al centro que abarca el arco BT, entonces el ángulo TMB, que es inscripto, que abarca el mismo arco, es la mitad, por la propiedad del ángulo al centro y el ángulo inscripto. Y la mitad de 90 es 45. Y si este ángulo es de 45 y este ángulo es de 90, el triángulo MBL es un triángulo rectángulo isósceles, porque si tiene uno de 90 y uno de 45, por suma de ángulos, el tercero tiene que ser 45. Si es isoángulo es isósceles, y si es isósceles, MB es igual a BL. Y era lo que necesitábamos. Recapitulemos. B fijo. El ángulo MBL recto, porque ya habíamos dicho, era un ángulo inscripto que abarcaba un diámetro. Y acabamos de probar que MB es igual a BL. Por lo tanto, existe una rotación de centro B, ángulo 90, sentido horario, que lleva M en L. ¿Sí? Si ustedes pinchan con el compás en B y trazan un arco pasando por M, ese arco llega justito al punto L. Así que esa es la isometría que nos pedía en la parte B del ejercicio. En la parte C del ejercicio nos pide ahora el lugar geométrico del punto L. Además de pedir la deducción del lugar geométrico, pide su construcción. Pero demostrar el lugar geométrico de L es inmediato por la parte anterior, porque encontramos la isometría que llevaba el punto M en el punto L. Y el punto M es un punto variable en un lugar geométrico conocido, que es la circunferencia C. Quiere decir que, como bien vimos en la parte anterior, existe una rotación de centro B 90 grados sentido horario, que aplicada a M da el punto L. Esa rotación de 90 de centro B 90 sentido horario aplicada a la circunferencia C, que es el lugar geométrico de M, va a dar una circunferencia C', que es el lugar geométrico de L. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace la construcción del lugar geométrico. Simplemente tenemos que aplicarle una rotación de centro B 90 horario a esta circunferencia, y para ello se lo vamos a hacer a su centro. Aquí le apliqué la rotación de centro B 90 horario al punto O, me quedó el punto O', y pinchando en O', con el compás y radio O'B, trazo una circunferencia C', que obviamente tiene que pasar por L. Medio que casi no pasa, pero hice el método del punto gordo, agrandan el punto y pasa. Bueno, entonces ahí tenemos trazado el lugar geométrico como nos pedían en la parte C. Y bien, como si no fuera poco, como si no hubiese sido lo suficientemente complicada esta parte B del ejercicio, y la parte C fue sencilla, pero la parte B fue la parte difícil, nos piden ahora, en la parte D, ubicar la posición de M, o sea, ubicar una posición particular de M sobre la circunferencia, de forma que LN, o sea, el segmento que va de acá hasta acá, sea igual a NB. O sea, en pocas palabras, que N sea punto medio de LB.
¿Cómo recorcholis hacemos para construir paso a paso la figura? Partiendo de esa condición. Observen que ustedes no pueden poner M en donde se les dé la gana, porque si ponen M en donde se les da la gana, obviamente que N no va a caer justo en el punto medio del segmento LB. Bien, para que se entienda bien cómo voy a hacer esto, voy a trazar de vuelta el lugar geométrico, pero voy a prescindir de todo el resto de lo que es variable. O sea, no voy a poner el diámetro MN y arrancamos de ahí. No voy a tener ni N, ni M, ni L. Listo, aquí lo tenemos. Esta es la circunferencia C original, la rotación de centro B en 90 grados horario, al punto O, medio O', y acá tenemos con centro en O' y radio prima B, como habíamos hecho hoy, la circunferencia C'. Yo sé que sobre esa circunferencia C' está el punto L. ¿Sí? Les recuerdo y les muestro la figura. Acá está, el L está sobre esa circunferencia porque es el lugar geométrico de L, obviamente. Y N tiene que estar sobre la otra circunferencia, sobre la circunferencia C. O sea que el problema es encontrar un punto L que esté sobre esta circunferencia y un punto N que esté sobre esta circunferencia, que ambos estén alineados con B y que además el N sea exactamente el punto medio del segmento LB. ¿Qué tal? ¿Qué es? Agarran la regla y la van moviendo tipo a ojo a ver dónde les queda ese segmento. Obviamente que no. Por favor, eso no es geometría. Vamos a hacer una suposición. Supongamos que acá este N fuese el punto medio del segmento LB. No es en esta figura, obviamente, pero supongamos por un momento que fuera. Entonces, ¿hay alguna transformación que hace corresponder L con N? Y la respuesta es sí. Como B es fijo, como B, N y L están alineados, y como N es el punto medio, que no se ve porque esta figura no está hecha bien, como N es el punto medio de OL, entonces existe una homotecia de centro B razón un medio que aplicada a L da N. Entonces, si yo sé que esta circunferencia es lugar geométrico de L y esta circunferencia es lugar geométrico de N, por la teoría de lugar geométrico mediante transformaciones, esa homotecia de centro B razón un medio aplicada a esta circunferencia C' nos va a dar otra circunferencia C segunda que sería el lugar geométrico de N. ¿Vamos agarrando? Bueno, así que voy a volver a la figura anterior, a esta, y voy a hacerle la homotecia de centro B razón un medio a esta circunferencia para encontrar el otro lugar geométrico de N. Para eso simplemente aplicar la homotecia de centro B razón un medio al centro O' es simplemente encontrar el O segunda en el punto medio entre B y O'. Listo, acá está. Luego, como la razón es un medio, el radio va a tener que ser la mitad del original. O sea que con centro en O segunda y pasando por B, o sea de radio de la mitad de la original, trazamos la circunferencia C segunda. Vamos a ponerle el nombre C segunda. Y tenemos entonces que esta circunferencia es lugar geométrico de N. ¿Sí? Por homotecia. Pero esta circunferencia era el lugar geométrico de N naturalmente porque la letra decía que N variaba en esta circunferencia. Por ende, si N tiene que estar en esta circunferencia y N tiene que estar en esta circunferencia, que es la homotética, N tiene que estar acá, donde se cortan las dos circunferencias. Es el método de las construcciones de los lugares geométricos. Si yo encuentro dos lugares geométricos de un punto, donde se cortan esos lugares geométricos, está el bendito punto. Entonces, si este es el N, y miren, voy a unir B con N, y vamos a comprobar que acá de este lado nos quedaría el L, donde N es exactamente el punto medio, y luego uniendo N con O, simplemente sobre la circunferencia en el diametralmente opuesto
determinamos el punto M en la posición que nos pedían, en la posición para que el segmento NB fuera igual al segmento LN. ¿Qué tal? Bien, y aquí termina el primer ejercicio de este examen. Como ven, nada sencillo para hacer un ejercicio de examen de la UTU. Digo, si fuese un ejercicio de Instituto de Formación Docente, perfectamente lo admitiría. Pero bueno, es muy difícil. Miren, yo les voy a decir, como profesor, es muy difícil a veces darse cuenta el grado de dificultad de un ejercicio que uno está poniendo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los profesores estamos acostumbrados a trabajar con ejercicios durante años y se pierde la noción de dificultad. ¿Saben? Así que, bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. Bien, y aquí tenemos la letra del segundo ejercicio de la propuesta de examen de geometría métrica plana. Mientras hago la figura, leo lo que dice la letra. Se considera una circunferencia C de centro O y radio D minúscula. AC y BD son dos diámetros perpendiculares. P es un punto variable en el menor arco BC. Bueno, si bien no indica que AC y BD son fijos, al decir que P varía en el arco BC, en el arco BC menor, está considerando que los diámetros son fijos. Dice, luego se considera la circunferencia C' que pasa por O, por P y por C. Para trazar una circunferencia que pasa por tres puntos, tenemos que unir los puntos, formar el triángulo y hallar su circuncentro, para trazar luego la circunferencia circunscripta. Circuncentro que es el corte de las mediatrices. Tracé la mediatriz de OC y la de CP, donde se cortaron en ese punto, pinché con el compás, pasando por O, tracé la circunferencia que pasa por O, por P y por C, la circunferencia circunscripta, esa es C'. Dice que C' corta a la recta BD, a esta, en un punto M, o sea que a este punto le vamos a llamar M. Pide en la primera parte demostrar que los puntos A, M y P están alineados. Bien, vamos a unirlos a ver si realmente están alineados. Y efectivamente, aproximadamente, quedaron alineados. Bueno, no alcanza con comprobarlo trazándolo, obviamente. ¿Cómo hacemos para demostrar que tres puntos están alineados? Bueno, una manera es probando que el ángulo que forman es de 180 grados. Nosotros sabemos que la circunferencia C' es la circunscripta del triángulo OCP, o sea que pasa por estos tres puntos. Y obviamente también pasa por M, porque M se define como corte de la circunferencia con esta recta. Ahora, ¿qué pasa? Como MOC es un ángulo recto, porque la letra dice que los dos diámetros son perpendiculares, por lugar geométrico de tales, MC tiene que ser diámetro de la circunferencia C'. Vamos a trazarlo. Bien, y al ser el cuadrilátero MOCP inscriptible, porque los cuatro vértices están en la circunferencia, si un ángulo del cuadrilátero es 90, su opuesto también tiene que ser 90, porque la suma de ambos tiene que ser 180 grados, que es condición que cumple todo cuadrilátero inscriptible. Así que MP es perpendicular a PC. Bien, ahora, en este caso, en lugar de probar que el ángulo que forman es 180, voy a hacer otra cosa. Y observamos que AC es diámetro de la circunferencia C. Por ende, si yo uno A con P, que no sabemos si pasa por M o no, ¿sí? Sabemos porque la figura lo delata, pero en realidad la letra no lo dice. Si yo uno A con P, el ángulo APC también es 90, por lugar geométrico de tales, ya que APC es un ángulo inscripto en la circunferencia C, en la cuerda AC, que es diámetro. Por ende, AP también es perpendicular
PC en P. Pero sucede que si MP es perpendicular a PC y AP es perpendicular a PC y ambas por P, y sabemos que por un punto solamente puede pasar una sola perpendicular, entonces la recta MP y la recta AP son la misma recta, por lo que A, M y P están alineados. Bien, y esa es la demostración que se me ocurrió en este instante. Si a alguien se le ocurre demostrarlo de otra manera, por ejemplo, como dije, demostrando que este ángulo es de 180, bien, me lo dejan en la caja de comentarios y listo. Pasemos a la parte B. En esta parte dice que por P se traza una recta R paralela a AC. Y por O se traza una recta S paralela a AP. R y S se cortan en un punto N. Y piden determinar el lugar geométrico del punto N. Esta parte es bastante sencilla. Observen que si la recta R es paralela a AC, y la recta S es paralela a AP, por definición, APNO es un paralelogramo, ya que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos. Y A y O son fijos. Por ende, puedo afirmar que existe una traslación de vector AO que aplicado a P da N, ya que al ser un paralelogramo, PN y AO son iguales y paralelos. Y si hay una traslación de vector AO que lleva P en N, y el lugar geométrico de P es el arco BC, entonces esa traslación de vector AO aplicada al arco BC va a dar un arco B'C', que es el lugar geométrico de N. En este caso no pedían la construcción del lugar, pero si hubiesen pedido trazar el lugar geométrico, hay que aplicarle la traslación AO a el centro y quedaría acá O' sobre C. Habría que aplicarle la traslación AO al punto B, va a quedar por acá un punto B', y al punto C va a quedar un punto por allá C', y luego con centro en O', pasando por B', N y C', trazarían el arco trasladado, que ese sería el lugar geométrico trazado del punto N, que se dedujo mediante una traslación. Y pasemos a la parte C. Observen cómo es realmente conveniente que para cada parte del ejercicio se haga un nuevo trazado. Nos piden en la parte C que tracemos la tangente en el punto P, la tangente en el punto C, donde estas rectas se cortan hasta el punto T, y pide demostrar que O, M, P, T y C son concíclicos. Demostrar que un conjunto de puntos es concíclicos es demostrar que hay una circunferencia que los contiene. Y nosotros ya sabemos que C, O, M y P son concíclicos porque, por la letra, esos puntos pertenecen a la circunferencia C'. Faltaría demostrar que T pertenece a dicha circunferencia. Para ello alcanza comprobar que T, con otros 3 de los 4 puntos restantes, forman un cuadrilátero inscriptible. Y voy a utilizar el más sencillo, que es el cuadrilátero TCOP. Es muy sencillo demostrar que es inscriptible. Para trazar una tangente, uno siempre traza la perpendicular al radio en el punto de contacto. Eso hice para trazar la tangente en P y para trazar la tangente en C. Así que, por ser esta recta tangente, por ser PT tangente, PT es perpendicular a OP, que es el radio. Y CT es perpendicular a OC, porque OC es el radio. Por ende, el ángulo OCT vale 90 y el OPT vale 90. Y si un par de ángulos de un cuadrilátero, si un par de ángulos opuestos de un cuadrilátero son de 90, su suma es 180, por lo tanto el cuadrilátero PTCO es inscriptible. Y como hay una sola circunferencia que pasa por 3 puntos y la circunferencia que pasa por C, O y P también pasa por M, entonces los 5 puntos P, T, C, O y M son concíclicos. Y liquidado el asunto, este es el examen completo. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.